hoy en día yo quiero hablar de Hechos 17, los versículos 16 hasta 34, porque yo creo que para mucha gente el nombre de Cristo todavía no es conocido. En Albania, después de esta ocupación de parte de los comunistas, nadie sabía nada de Jesús. Era un nombre no conocido. Vemos que en muchas partes de los Estados Unidos, aún, si usted menciona el nombre de Cristo y pregunta quién es, no les pueden decir quién era. Si va a África, y en África pregunta, ¿conoces a Jesús? Y algunos dicen, no, pero quizás está en el otro pueblo más allá. Así que ese nombre no es muy conocido aún todavía después de tantos años. Entonces, queremos leer unos versículos aquí en el capítulo 17 de los Hechos, pero no vamos a leer todo este pasaje, pero voy a comentar sobre este pasaje. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaba, sino en decir o en oír algo nuevo. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Entonces, nuestro texto dice que Pablo llega a Atenas y al llegar a esta ciudad griega tan famosa, toma aliento y comienza a caminar para orientarse y entender algo sobre estos atenienses mismos. Pablo quería conocer la cosmovisión de la ciudad y la forma en que la gente percibe su mundo a su alrededor. En el versículo 16 nos dice que Pablo se angustia. No fue una angustia común y corriente, sino una angustia muy pesada. ¿Qué podría haber causado eso? Bueno, entendemos que en el versículo 16 sigue con estas palabras, la ciudad estaba llena de ídolos. Muy común para los griegos, al igual que para los romanos, los griegos tenían su mitología con cientos de dioses e ídolos dedicados a ellos. Había muchos templos en Atenas dedicados a diferentes dioses y muchos de ellos estaban en colinas prominentes en la ciudad. Hace unos años yo mismo pasé un día en Atenas cuando fui invitado a un evento de Cru en la plantación de iglesias en Tesalónica. Y viajamos en uno de estos buses hop-on, hop-off, y con un amigo de Ecuador, y visitamos muchos de estos mismos lugares que me imagino Pablo mismo había visto anteriormente. Quizás Pablo, mirando tantos templos y tantas estatuas, pensaba en las palabras de Éxodo 20, versículos 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás una imagen en forma de cualquier cosa en los cielos, arriba, o en la tierra abajo, o en las aguas debajo. No te inclinarás ante ellas ni las adorarás, porque yo soy
un Dios celoso. El texto sigue diciendo que él, cuando se encontró con estos filósofos y líderes de la ciudad, razonaba, no solamente en la sinagoga de Atenas, sino, dice, así como en el mercado día tras día. Era un buen misionero, un buen plantador. Andaba donde la gente para ver quién quería escuchar su palabra. Pablo era un buen misiólogo, tanto tomando en cuenta la cosmovisión de estos atenienses, pero también caminando en la calle para entenderlos un poquito mejor. Pablo entra en debate con esos epicúreos y los estoicos. Ambos grupos eran muy filosóficos, más que nada. Y así es que Pablo necesitaba dirigirse a ellos si quería tener una oportunidad de presentar las buenas nuevas, porque eran los líderes de la ciudad. Pablo contextualizó su presentación, su proclamación del Evangelio. Y vemos que la reacción de ellos se encuentra en el versículo 18, que dice, algunos de ellos preguntaron, ¿qué quiere decir este? Ok, pero también en otra versión dice charlatán, porque no entendían a Pablo. Algunos de ellos pensaron que Pablo estaba abogando por dioses extranjeros. Muchos de los chinos, cuando encontraron el Evangelio por primera vez, dijeron que eso era una religión de los extranjeros. Nunca habían oído hablar de Jesús, criticaban y se burlaron de Pablo, porque según nuestro texto dice, dijeron esto porque Pablo estaba predicando las buenas nuevas acerca de Jesús y la resurrección, que era muy extraño para ellos. Una realidad extranjera. No era parte de su cosmovisión de tantos dioses. Entonces, ¿cómo proclamar a Jesús en términos que los atenienses entenderían o a los albaneses también, los demás que nunca habían escuchado de Jesús? Entonces, el versículo 19 nos dice, para seguir la conversación, lo llevaron a Pablo al Areópago para que pudieran seguir interrogándolo. ¿Qué era ese lugar? En la antigua Atenas era una colina en la que se reunió el consejo gubernamental más alto. Y los hombres de Atenas, muchos de ellos ociosos, se reunieron ahí para discutir la última filosofía o incluso asuntos cívicos. El versículo 21 dice, entre paréntesis, todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí pasaban el tiempo no haciendo otra cosa que hablar y escuchar las últimas ideas. No tenían trabajo, parece. Entonces estaban ahí tomando su cafecito y solamente hablando de estas cosas y escuchando algo nuevo para ver si les caía bien. Los atenienses entonces preguntaron, ¿podemos saber que es esta nueva enseñanza que estás presentando? Nos estás trayendo algunas ideas extrañas a nuestros oídos y nos gustaría saber qué significan. Entonces, Pablo se puso de pie ante los atenienses y dijo en el versículo 22 de nuestro texto, gente de Atenas, veo que en todos los aspectos sois muy religiosos. Pues mientras caminaba y observaba cuidadosamente vuestros objetos de culto, incluso encontré un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. El énfasis aquí, primero, está en la palabra religioso. Sabemos que hay mucha gente religiosa, pero no son seguidores de Cristo Jesús.
Vemos, si vamos a hacer una traducción desde el griego, podría ser muy religioso en todo sentido. Hay gente que practica sus ritos y participan en sus peregrinaciones y todo eso. Son muy religiosos en todo sentido. O también puede significar reverencia por los dioses o devotos o incluso supersticiosos en la palabra traducida en unas versiones de la Biblia. Pero vemos que eran religiosos. La realidad en Atenas es parecida a Nepal y la India hoy en día. He hecho muchos viajes a Nepal cuando estaba trabajando con la Liga Bíblica y he encontrado cientos de santuarios en las carreteras dedicados a los diferentes dioses. Hay un sector de Katmandú, la capital, que está muy dedicado a los dioses. Muchos no tendrían problema en añadir a Cristo como uno más para adorar. Me quedé mirando a mi alrededor, como lo hizo Pablo en Atenas, y me pregunté, ¿cómo puedo proclamar a Cristo en un lugar así? ¿Y cómo distinguir a Cristo de los muchos otros dioses que se adoran? Algunos dicen que los hindúes de Nepal y de la India adoran a más de 1 millón de dioses diferentes. No sé cómo podrían recordar los nombres de todos. Otros dicen que ellos son diferentes manifestaciones de un solo Dios. Sea como sea, ¿cómo podemos compartir las buenas nuevas sobre Jesús para que los oyentes no simplemente añadan a Cristo como un Dios más, uno en su lista de diositos favoritos? Y es el mismo dilema que encontró Pablo ahí en Atenas. Pero vemos cómo Pablo responde a la situación. Pablo comienza a hablar de estos dioses, de este Dios no conocido que él encontró en ese Areópago. Dios dice, ignoráis lo que adoráis, y esto es lo que voy a proclamar. Pablo no va a hablar de solo un Dios más para ser alabado. No está añadiendo al panteón de dioses ya adorados por los atenienses. Él quiere hacer una distinción radical entre este Dios no conocido y todos los dioses que él observó en Atenas. Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos construidos por manos humanas. Aquí Pablo presenta una distinción importante. Los dioses de Atenas eran hechos de piedra. Se colocan en templos donde la gente los adora. Pero Pablo exclama que el Dios no conocido no reside en templos y no está hecho de piedra. De hecho, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Y para colmo, el Señor dice que es el Señor tanto del cielo como de la tierra. De ninguna forma estos atenienses pudieron simplemente aceptar a este Jesús como un Dios más. Sin duda ninguna, este Jesús, el Dios no conocido, es diferente a cualquier Dios que los atenienses habían encontrado antes. Él es único. Este es un Dios que en el versículo 27 dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Mientras tanto, los dioses de los griegos estaban ahí en el olímpico, ahí en el cielo, en un lugar muy distanciado del pueblo. Pero Pablo dice de este Dios no conocido, de Jesús, no está lejos de cada uno de nosotros. Para nosotros es Emmanuel,
Dios con nosotros. El versículo 28 que sigue es una declaración maravillosamente rica sobre Jesús, porque dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este es un Dios que está presente y nunca lejano. Los dioses de los atenienses viven en un palacio entre las nubes, muy alejados de los seres humanos. Pero nuestro Dios, el Dios no conocido, proclamado por Pablo, vino a la tierra y vivió entre nosotros. Y Pablo, para seguir contextualizando su mensaje, cita a los propios poetas de los atenienses como si añadiera la guinda del pastel, diciendo, somos su linaje. Y en el versículo 29 leemos, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad es como oro o plata o piedra, una imagen formada por el arte y el pensamiento del hombre. Eso no es el Dios no conocido. Y Pablo no está dejando a estos atenienses irse fácilmente, porque dice en el versículo 30, con esa advertencia, Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por el hombre que ha designado. Ha dado prueba de esto a todos al resucitarlo de entre los muertos. Entonces, nadie puede disculparse, nadie puede negar quién es Jesús, porque un día vendrá el fin del mundo y el juicio. Pablo no usa rodeos, es muy directo con ellos. Y ha hecho una distinción entre estos falsos dioses de los atenienses politeístas. Y ha declarado a Jesús como el creador del universo y el que nos da la vida. Él es quien un día juzgará a todos los hombres. Y como constancia de quién es y qué ha hecho y qué hará, Pablo dice, ha dado prueba de esto a todos al resucitarlo de entre los muertos. La resurrección es la comprobación de quién es Jesús. ¿Qué mensaje para proclamar ahí en el Areópago? Pero aún contextualizándolo, su mensaje para los atenienses, ¿cómo se reaccionaron ellos ante este mensaje acerca de Jesús? Mire el versículo 32. Dice, cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, pero otros dijeron, queremos oírte otro día y otra vez sobre esto. ¿Pueden acaso los muertos volver a la vida? Algunos se preguntaron. Algunos se burlaron incluso la afirmación, queremos oírte otra vez sobre esto, podría interpretarse como una forma de despedir a Pablo, de simplemente rechazarlo, de no dar oído a sus palabras. Dijeron, es una hecha posterior, en una fecha posterior te escucharemos de nuevo. Cuando de hecho estas personas no tenían ninguna intención de escuchar más. Para él, pero el versículo 34 salta de las páginas de las Escrituras. Algunas personas se hicieron seguidores de Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y un número de otros. Esto es música para los oídos de un siervo de Dios, cuando de entre muchos que escuchan el Evangelio y lo rechazan, unos pocos se convierten en seguidores.
es lo que nos da ánimo para seguir predicando el Evangelio, hablando con la gente, visitándolo, tomando un cafecito. Alguien en esa conferencia me dijo, y ahora es el director el nuevo director de la Liga Bíblica en este país, y dijo, él salió del ateísmo. Entonces, alguien le visitó y dijo, yo no quiero nada que ver contigo. Y él dijo, bueno, solo quiero tomar un cafecito contigo. Y cada día, por más de un año, el hombre llegó y tomó un cafecito con este ateo. Y al fin el hombre dijo, bueno, dígame lo que quiere decir. Y llegó a los pies del Señor. Entonces, ese hombre estaba regocijando por esta sola persona que quiso escuchar el mensaje de Dios. ¿Y por qué se mencionan los nombres? Porque cualquier persona en Atenas podría caminar en la calle e encontrar a Dionisio o a Dámaris y darse cuenta que eso sí era la verdad. A veces la Biblia pone nombres porque tiene una importancia para los oyentes o los lectores. Hubo un Dionisio y una Dámaris que realmente existían en Atenas y que aceptaron a Cristo en este momento de la proclamación de las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Estamos llegando al fin. ¿Qué hacemos con todo eso? Aquí hay algunos pensamientos finales. Primero, cuando Dios pone frente a nosotros una oportunidad, debemos compartir las buenas nuevas. Dios está preparando el corazón de esta persona. 2, necesitamos hacerlo en términos que el oyente pueda entender. No podemos usar un vocabulario de la iglesia. Tenemos que hablar en vocabulario que esa persona entienda. 3, es decir, necesitamos contextualizar el evangelio, tomando en cuenta la cosmovisión de la gente. Yo, si voy en la calle de Nepal, voy a hablar de una forma distinta que la que uso cuando estoy en Centroamérica. O si estoy entre los ateos que acaban de salir de esa esclavitud. 4, cuando presentamos el Evangelio, tenemos que señalar quién es Jesús y proclamar con confianza su preeminencia sobre los falsos dioses de nuestro entorno. Yo conozco muchos grupos que hacen buen trabajo social en nombre de Cristo y van a otros países trabajando en lugares como Nepal, como la India, como Bangladesh, donde el nombre de Cristo no es muy conocido, es un Dios no conocido. Pero muchos de ellos creen que solamente por sus hechos la gente va a llegar a los pies del Señor, pero nunca proclaman el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo van a saber de este Señor? Nosotros tenemos que mencionar el nombre de Jesús con confianza. 5. No debemos ignorar la verdad de que un día el juicio vendrá, como dijo Pablo. Pero que Jesús ha pagado el precio son las buenas nuevas para nosotros. Y 6, y como concluyó Pablo en su presentación en el Areópago, la resurrección valida esa muerte sacrificial. Entonces les dejo unas preguntas de reflexión como buen maestro. Soy más maestro que predicador. ¿Dónde está tu Areópago? O sea, ¿dónde podrías anunciar el Evangelio de salvación? ¿En ese mercadito que está ahí?
en su trabajo, en el Uber que te lleva de un lugar a otro, en la universidad, en el colegio. ¿Qué falsos dioses necesitas confrontar en tu entorno? ¿El Dios falso del humanismo? ¿El Dios falso de la prosperidad? ¿El Dios falso de los partidos políticos? ¿El Dios falso de los placeres de este mundo? Y cuando un Dionisio o una Damaris se acerca a ti, ¿cómo puedes presentar las buenas nuevas en términos que sean entendibles e impactantes? Y final, ¿con qué palabras compartirías las buenas nuevas a gente auténticamente religiosa, pero no cristiana? Y hay muchos a su alrededor aquí. El Evangelio no cambia, pero la forma en presentarlo sí cambia dependiendo del contexto. Que Dios bendiga su mensaje y que lo pongamos en práctica nosotros mismos. Gracias.